Mi nombre es Marcela Patarroyo, soy Label Manager en Dito Music, que es una empresa de distribución musical. Tengo una empresa de producción audiovisual, administramos algunos derechos de artistas, tenemos también, brindamos la asesoría y la supervisión musical para proyectos audiovisuales. Y yo soy Luis Lizarralde, soy gerente de licencias y sincronizaciones de Sony Music para la región Andes, soy baterista de Olaville y soy baterista de la Sonora Mazoré. Hoy vamos a hablar de música para audiovisuales en general, tanto para productores de videoclips como para artistas. Está bueno como tener un poco más de información y robustecer como todo lo que estamos aprendiendo como con este festival. Entonces, para ustedes productores, cuando vayan a hacer documentales, cine, televisión, publicidad, etc., y para ustedes artistas, cuando quieran saber cómo poner su música en documentales, publicidad, cine, televisión, etc., pues vamos a hablar hoy de sincronizaciones musicales. Yo soy Luis Lizarralde y me acompaña la encantadora Marcela Patarroyo. Hola, mucho gusto, soy Marcela Patarroyo y la idea es que podamos llevar una conversación muy fluida en donde podamos acá entre los dos hablar un poco, y también vamos a tener más personas que podamos dar aportes que puedan ser importantes y beneficiosos para su carrera en general como productores o como músicos, como productores audiovisuales, no solo para videoclips o más que todo para todos esos otros audiovisuales en los que puedan desarrollarse y puedan desempeñarse y tengan de pronto un panorama, de pronto no tan profundo porque hay mucho por entender y por estudiar en este tema, pero sí como una forma de mostrar, así sea por encima, un tema tan importante como las licencias de música y la sincronización en todo tipo de audiovisuales. Entonces, gracias por acompañarnos. Tremendo. Creo que lo primero que hay que decir es que, Marcelo decía ahorita tras bambalinas, que me pareció muy, muy acertado arrancar por ahí, y es, cuando ustedes hacen un videoclip no necesitan licencia de la música porque pues de alguna manera está implícita. O sea, el propósito del videoclip es pues ser como el acompañamiento visual o la narración visual de lo que se está oyendo, y pues no se habla nunca de me toca pedirle permiso al dueño de la música. Pero sepan que para cualquier otro tipo de audiovisuales siempre necesitan pedirle permiso a los dueños del fonograma y a los dueños de las obras. Obviamente hay excepciones legales, pero por favor quédense con la idea en principio de que tienen que pedir permiso. Entonces, Marce, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es obra y qué es fonograma y qué onda con esto? Sí, es súper importante que tanto el músico, porque hemos visto también que el músico a veces no lo entiende muy bien, como los productores audiovisuales entiendan que una canción siempre está compuesta por dos partes, tiene como dos hemisferios que además generan una rama en todo lo que viene de ahí en adelante, tanto en agentes que trabajan en eso, como sociedades de gestión. Todo está dividido un poco en el tema de las obras y los fonogramas, porque las canciones están compuestas de quien hace la labor de composición, de escritura de letras, de melodías, de beats, de toda esa construcción de la canción. Y viene la parte de los fonogramas, que son como las interpretaciones y las grabaciones de los máster. Entonces, no siempre encontramos casos en la industria en que son las mismas personas, que son cantautores, son artistas que escriben sus mismas canciones y hacen su misma música, pero también encontramos casos en que, por ejemplo, Lucho puede escribir una canción y yo la puedo interpretar sin necesidad de que hagamos parte de la misma banda. Entonces eso quiere decir que él tiene unos derechos por ser el compositor y el autor de esa canción y yo tendría otros derechos por ser la intérprete. Entonces, asimismo, ustedes tienen que investigar y tienen que buscar en la industria quiénes son esos dueños de derechos y buscar la obra, que es la composición como tal, y el máster, que es el fonograma, que es la interpretación, la grabación en estudio, todo eso que se mezcló y masterizó y terminó como un producto final, que es una canción. Entonces siempre el primer paso es entender que siempre hay esos dos espacios y que no siempre necesitas de los dos derechos, porque también muchas veces tú puedes usar solo la obra, pero no usas la interpretación de esa persona o no usas esa grabación que salió del estudio, sino que coges esa canción, esa obra escrita, pero la interpretas con un actor dentro de tu audiovisual o haces una grabación en vivo. Entonces ahí tienes que tener en cuenta que estás usando la creación de la persona que la escribió y la compuso, pero no estás usando la interpretación y el máster que trabajó otra persona. Entonces ahí tienes que entender que no
tienes que saber cuál de los dos derechos pedir y si necesitas los dos o uno solo. Entonces, el primer paso para todos es siempre entender que están estas dos líneas dentro de la música y que asimismo vas a encontrar agentes que solo se van a dedicar a obras y agentes que solo se van a dedicar a fonogramas. Porque en la industria pasa mucho que, por ejemplo, llegan a una disquera a preguntar por una obra. Resulta que no, las disqueras administran son fonogramas. Y hay empresas exclusivas solo para administrar las obras. A veces son hermanas, o sea, son de la misma casa matriz o vienen y las pueden confundir. Por ejemplo, está Universal Publishing y Universal Music. Son dos empresas diferentes que vienen de la misma casa matriz, pero trabajan derechos diferentes que de pronto te llevan a ti a tener el 100% de una canción, pero no quiere decir que eso vaya a pasar. Probablemente tú puedes encontrar el fonograma en Universal Music, pero la obra la tiene el autor y no la escribió en ninguna editora, o la tiene una editora diferente, una editora como Peer Music. Entonces empiezas a armar un rompecabezas. Es importante que sepas que para llegar a esa licencia final es un rompecabezas de cosas que tienes que ir encontrando. También probablemente esas obras no la compuso una sola persona, pueden haber muchas. Entonces eso aún le pone más fichas a ese rompecabezas, porque entonces puede que un autor esté en una editora y otro en otra y otro en otra, y eso pasa muchísimo. Creo que hace poco tuve una experiencia que nos estaban solicitando una canción que está muy de moda, que es Hawaii de Maluma, y es una obra que tiene 12 autores. O sea, básicamente podrías estar buscando a 12 personas diferentes, a 12 editoras diferentes, a buscar, a hacer rompecabezas para llegar a la obra y después unirte con el fonograma. Entonces, pues, es muy importante que tengan eso claro y que entiendan que no es un proceso así como tan a la ligera y tan de buscar a un solo agente para eso. No, es tema de investigación en el mercado. Total, sí, es más que nada como una invitación a planear muy bien esa parte. O sea, como que lo que hemos notado un poco es que la gente que empieza o que está como en una etapa muy temprana de su carrera como productor audiovisual o como productor ejecutivo para un estudio de cine o de televisión o lo que sea, se lo toman a la ligera y no planean lo suficiente, y cuando llegan al momento de listo, entonces esta es la música que yo planeé tener por guión o porque la capturamos como naturalmente, que era lo que estaba sonando en la escena, lo que sea. Cuando llegan al momento de buscar las licencias como para salir al aire sin ningún problema, pues se dan cuenta que se les acabó el presupuesto, no tienen tiempo suficiente para contactar a todas las personas que tienen que contactar para poder tener la licencia completa, y pues en última se les cae el proyecto y tienen que renunciar a su canción soñada por presupuesto, por falta de planeación, y tienen que recurrir o a un sound alike o a una biblioteca de stock, que no es tan mal, por supuesto que no es tan mal, pero pues están renunciando a lo que soñaron, ¿sí? Entonces es una invitación a eso, a planear. Y otra cosa bonita como para mencionar es que, o sea, todas estas posibilidades de usar música en audiovisual coexisten entre ellas. O sea, no es que para una película tengan que usar solamente música que ya existe, o música de stock, o música original. O sea, como que cada momento demanda una sensación distinta, demanda un mensaje distinto, que puede que ya exista una canción que ya conocen, o puede que necesiten mandarla a hacer. Pero pues el punto es, no sacrifiquen una cosa por otra. O sea, planéenlo bien, y para lo que quieren usar una canción que ya existe, contacten previamente, coticen previamente y sepan con quiénes tienen que licenciar, y para otros momentos que demanden música original, pues háganlo sin ningún problema, y pues lo que van a lograr con eso es tener un hilo narrativo musical dentro de su audiovisual como supremamente coherente y pues acorde con lo que planearon desde un principio y pues con lo que querían, ¿no? Yo creo que además es muy importante darle a entender a los productores audiovisuales que no es un tema que solucionen a última hora, porque nos ha pasado, que nos buscan así como, no, es que ya tengo una película colorizada, el último, o sea, ya han terminado todo el proceso, último corte, ya hicieron todo el proceso, y dicen, no, pero es que metí una canción y resulta que las posibilidades de que esa canción no la puedas conseguir son altas. Entonces, claro, ¿qué implicaciones tiene que tú no consigas la canción que ya metiste y que creíste que iba a ser fácil, y a última hora, cuando estás a 15 días de mandar tu corto, tu película o lo que sea a un festival o a emisión, resulta que no tienes esa autorización? Pues es un tema grave y es un tema que incurre en costos. Entonces, pues
no es una opción dejarlo para última hora, porque básicamente es como llegar a apagar un incendio que probablemente no lo vas a poder controlar y que además dices, ok, ya entonces me toca volver al corte 1, quitar eso, volver a colorizar, volver a hacer todo el proceso de postproducción y pues no, porque a veces ni siquiera es como, bueno, no, pues si vale mucha plata, pues uno la consigue y lo logra. Pero a veces ni siquiera es eso. A veces es como, no es que sea demasiada plata, a veces no lo consigues. Porque a veces uno de los autores dice, no estoy de acuerdo y no quiero autorizar la canción. O el autor está en problemas legales y esa obra no se puede mover. O recuerdo además, una vez nos pasó en un proyecto que iban a hacer un documental de Diomedes y resultó que Diomedes se había muerto hace muy poco y esa canción no había sido registrada en editoras. Si tú encuentras la música de Diomedes está en editoras, pero ese último álbum no lo registró, no lo firmó. Entonces esas obras eran de él y cuando él murió pues pasó a ser una herencia, eso pasa a sucesión, pero tenía una herencia y una sucesión de 28 hijos que estaban en peleas de juzgados. Entonces imagínate tú llegar a buscar 28 hijos a que te firmen una licencia para poder usar una canción. Definitivamente era improbable conseguir esta licencia y llega un punto, es como, ¿y qué hago? ¿Cómo la saco? O la que la grabaron, por ejemplo, que están en una entrevista o es una escena que, no sé, alguien está ensayando e interpreta la canción y el productor y el director no tuvieron en cuenta desde el guión si esa canción iba a estar aprobada. Hicieron todo un día de rodaje con actores, todo el proceso, y luego vuelven a buscar la canción cuando ya está grabada. No tenemos la canción, o es demasiado cara, o no se puede, o no encontramos, falta un autor. Con que falte el 1% de esa obra, no podrían usarla. Entonces fue como, ok, entonces nos toca volver a grabar, volver a todo el día de rodaje, todos los costos que tiene volver a rodar una escena. Entonces, pues es un tema que por más pequeño que puedan creer que sea, no, es muy importante y es algo que puede frenar mucho el audiovisual, tanto en derechos en que lo consigan o en que firmen una licencia temporal. También eso nos pasa mucho y me gustaría que tú hablaras de eso. ¿Qué pasa cuando una producción audiovisual te licencia para economizar dinero, no sé, te pide una licencia por determinado tiempo? O sea, normalmente cuando ustedes hacen estos productos audiovisuales, o sea, cine, televisión, publicidad siempre es temporal, pero cuando hablamos de cine, televisión y documentales, la idea es que siempre tengan derechos a perpetuidad para todo el mundo y para todos los medios. O sea, esto les permite a ustedes que el día de mañana, si ustedes quieren licenciar o vender la lata a un distribuidor, bien sea una OTT o salas de cine en un país, tengan la posibilidad de hacerlo sin tener que volver a negociar las licencias de la música. Sin embargo, no siempre tienen la plata para pagar lo que vale la licencia a perpetuidad para todo el mundo y para todos los medios. Que eso pasa mucho, por ejemplo, con los documentales. O sea, los documentales o los cortos que la idea es rotarlos por festivales 1 o 2 años, pues en principio no necesitan derechos a perpetuidad para todos los medios y para todo el mundo, sino simplemente puede ser por 2 años, puede ser en los países específicos donde van a hacer esos festivales, y puede ser solamente para los medios digitales del festival y para las salas oficiales del festival. Si lo organizan de esa manera, pueden reducir los costos o sea, podemos estar hablando de la cuarta o quinta parte de lo que cuesta la licencia full, ¿sí? Ahí se ahorran un montón de plata, no tienen que renunciar a la música que quieren, y pues si ya después de ir hacia hacer la ronda de festivales y mostrar su película, su documental, su serie, lo que sea, se consigue un distribuidor, lo que pueden hacer es negociar con ese distribuidor y decirle como, todo bien, yo le vendo o le licencio mi película, mi documental, mi lo que sea, pero tengan en cuenta que tengo que cubrir estos derechos, o dentro del precio de compra o del precio de licencia usted me incluye lo que valen estas licencias que me falta por cubrir, etc. Eso lo hemos hecho, funciona, la gente queda contenta. Si con el documental, película, serie, lo que sea no pasa nada, pues todo bien, no pasó nada y pues no gastaron más plata la que necesitaban. Pero si pasa algo, pues igual tienen la posibilidad de hacerlo. Claro, hay que volver a pagar. Hay que volver a pagar, exactamente. Ya, o sea, de esto podemos hablar, o sea, mucho rato. Es un tema, o sea, como que la parte administrativa y la parte legal y la parte financiera es aburrida, porque pues no estamos hablando de lo chévere que se ve la música en la escena, sino que de lo que pasa tras bambalinas y lo que tiene que, o sea, la parte harta, la parte aburrida. Pero es necesario. Y ya hablando desde el lado de los artistas, o sea, ya hablamos un montón como de lo que tienen que tener en cuenta los productores audiovisuales.
Ahora ustedes, artistas y compositores que estén viendo esto, tengan en cuenta que esto es una fuente de ingresos nada despreciable. O sea, en este momento, ¿cómo hacemos plata? Hacemos plata en streaming, en ventas físicas, si ustedes prensan sus discos, conciertos en vivo y pues sincronizaciones, que es esto último. El streaming todos sabemos que pues, no nos da nada, a menos que seamos Maluma, J Balvin, alguno de ellos. Conciertos en vivo desafortunadamente pues no estamos haciendo. Venta de merch y pues de discos físicos, pues lo que tengan ahí a la mano, pero realmente como que las vías de las fuentes de ingresos están limitadas y pues se redujeron un montón. Una licencia de estas paga muy bien, ¿sí? O sea, es buena plata de un solo golpe, ¿sí? Y vale mucho la pena como que empiecen a explorar ustedes como artistas, compositores, sellos incluso, a quienes tengo que tocarles la puerta para que mi música se empiece a tener en consideración a la hora de poner música en audiovisuales, ¿sí? Eso pues yo creo que tú esa parte como de tener mapeada a esa gente la tienes muchísimo más clara. Sí, es una tarea difícil, no es tan fácil, y más porque digamos que desde hace muy pocos años se ha empezado a dar un poco más de valor a esta, o sea, no más de 5, 10 años se le ha empezado a dar valor a la sincronización, y digamos que no hay muchas agencias que estén dentro de la industria impulsándolo, pero creo que sí está surgiendo esa necesidad y esa inquietud del artista de empezar a buscar cómo llevo mi música hasta allá, cómo contacto a esos productores audiovisuales, cómo hago visible mi música, porque pues básicamente no hay una plataforma que diga, ok, esto es más que las de stock, que la música de stock sí tiene una librería donde pone toda su música para que la gente la escuche, los productores entren puntualmente, escuchen y busquen lo que necesitan. De la música preexistente o de la música que está en el comercio, de los artistas, pues todavía falta un poco más de visibilidad de eso, pero creo que la labor del músico es tratar de buscar agencias acá o afuera que tengan esos contactos y que tú puedas entregar tu música y ellos se encarguen de llevarla y entregarla a estos agentes dentro de la industria audiovisual, o también empezar a colaborar o a meterse un poco en la industria audiovisual, en mercados, en talleres, en charlas, donde ustedes puedan encontrar, que esto me parece además súper productivo porque este mercado o este festival está uniendo esas dos industrias. Entonces es como, claro, ¿por qué no le das tu tarjeta y tu disco a esa persona que conociste o a esa persona que sabes que es un productor audiovisual y que seguramente en su siguiente proyecto o en 2, 3 proyectos más adelante o dentro de un año dice, ay, yo estoy buscando tengo una serie y necesito cumbia, me acuerdo que estos manes fueron, me entregaron este CD, tal, me parece chévere, contactémoslos? Es empezar a ponerse en el radar de ellos o empezar a buscar una gente que vaya y se ponga en el radar. A veces están las empresas que, digamos que los sellos o los majors que son internacionales, de pronto no firman tantos artistas y no tienen tantos artistas en su catálogo, pero de pronto pequeños sellos que pueden empezar a reunir proyectos musicales y es más fácil que una persona vaya y muestre 10, 20 proyectos a la industria audiovisual, y eso puede ser un trampolín importante que puede llevar una comisión, pero pues al fin y al cabo está trayendo dinero adicional. Y lo que tú decías ahorita de todos los derechos, pues creo que la sincronización pues obviamente es uno de los más importantes, porque además es lo que tú decías, es dinero de una, porque la sincronización es un derecho que se paga en el momento en que se hace la sincronización, pero también te genera otro derecho, que es el derecho de la comunicación pública. Cada emisor que reproduce ese audiovisual entrega unas hojas de reportes de música y eso le entrega a la sociedad de gestión que tenga el artista, y además por ahí llega entonces también un recaudo que de pronto no es mucho, no es tanto como el que llega por sincronización, pero es un recaudo que sigue llegando y que si vuelven y repiten la serie, no sé, si estuvieron en una novela, si estuvieron en Betty la Fea, yo creo que con las 4 emisiones que han hecho en los últimos 10 años, ahí les ha llegado un pago de comunicación pública cada, pues 4 veces. Total. Eso es importante también porque ahí también hay otro dinero y esos derechos además van a seguir llegando las veces que se siga emitiendo el audiovisual. Entonces creo que es una ficha clave que debería estar dentro del sistema económico de los músicos y que cada vez debería estar más presente, y que digamos que una de las cosas por las que nosotros estamos aquí sentados es porque
queremos hacer crecer esta parte de la industria porque tiene un potencial importantísimo, tanto para mejorar los procesos para los productores audiovisuales y hacer menos difíciles, tediosos y complicados los procesos de licencias, como para el músico hacer una entrada importante y lograr consolidar mejor, que la industria además tenga mejores presupuestos. Si la industria la industria audiovisual empieza a tener esto en su radar desde el inicio, desde la construcción del guión, seguramente al final va a haber un mejor dinero pues guardado para la música, porque en el presupuesto se tuvo en cuenta y se sabe cuánto vale de verdad y se guardó la plata de lo que costaba. Entonces al final terminas pagándolo bien. Cuando el productor audiovisual no tiene esto tan presente en el principio, termina teniendo el presupuesto de los colchoncitos que le sobraron de los otros rubros. Entonces termina el músico diciendo, pues no hay más, tocó aceptar esto, pero esa no es la idea. La idea es que esta industria se consolide como en otros países está tan consolidada, para llevarlo a ser cada vez más lucrativo para el artista y justo además, y para que el productor además pueda llevar un proceso más sano, porque creo que muchos productores audiovisuales es el terror, ¿no? O sea, como que satanizan mucho el tema de las licencias porque han tenido problemas, porque lo han ejecutado mal, porque han entrado por donde no es y han tenido problemas y hoy le tienen pavor a la música. Entonces, la idea de las personas que hoy estamos en esta industria tratando de colaborar en estos procesos es que además de eso, pues no sea tan malo. O sea, de verdad, la gente se atreva a usar música en audiovisuales porque además le da un toque increíble. Eso, lo que le da la música en audiovisual, creo que es un punto muy clave y muy interesante. Una serie muy bien musicalizada llega al corazón. Entonces, como que el productor audiovisual debería perderle ese miedo y estamos nosotros ahí para decirle, venga, es complicado, pero no se estrese tanto, o sea, se puede hacer, nosotros ya sabemos cómo se hace, cuál es el camino, venga, espere, tranquilo, hagámoslo por acá, y eso hace que todo crezca, que sea mejor para el artista, que sea mejor para ellos, que no sea un dolor de cabeza y que el productor además, creo que eso es importante, como este cargo es un cargo que se llama supervisor musical dentro de la industria audiovisual y pues es como un productor más dentro de la línea de producción, pero que además está optimizando el tiempo del productor general, porque cuando no saben y no tienen un supervisor musical, básicamente esto es un dolor de cabeza para el productor, que además tiene dolores de cabeza con locaciones, con actores, con transportes. Entonces imagínate un productor o no, un productor ejecutivo que esté haciendo muchas otras cosas y estresándose por música. No, pues es mejor que entiendan que así como hay un productor, no sé, de transporte, hay un productor de locaciones, hay un productor para cada cosa, también debería haber un productor de música que se encargue de principio a fin solucionar todos esos problemas. Y pues esa es la idea que queremos construir en Colombia, en realidad, de empezar a consolidar ese cargo cada vez más latente, que ustedes, productores audiovisuales, lo tengan en su radar y lo contemplen, así su serie, su película, su novela, su serie, lo que sea, tenga mucha música o poquita música, es importante tenerlo. Sí, yo creo que eso fue un gran cierre, no tengo nada más que decir.